versículo 26 hasta el versículo 28. Probablemente un texto de la Escritura que usted y yo hemos leído en múltiples ocasiones, que hemos escuchado diversas meditaciones y distintos acercamientos y aplicaciones para nuestra vida. Hoy queremos hablar de que hemos sido llamados a vivir de forma comunitaria. Los creyentes, los que somos discípulos del Señor, hemos sido llamados a vivir en comunidad. Y encontramos eso interesantemente desde el relato de la creación. Desde el inicio de la creación encontramos un planteamiento que es claro y directo en cuanto a este tema. Y quisiera leer este pasaje para ustedes que está desde el verso 26 hasta el 28 del capítulo 1 de Génesis. Y dice así la versión Reina Valera en la cual leemos en este día. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y conforme a nuestra semejanza. Y Señor, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El capítulo 1 del libro de Génesis nos comparte una perspectiva general de la creación en general. Y el cierre y la cúspide de la creación de todas las cosas fue que Dios creó al hombre. Por eso planteamos desde la perspectiva de Génesis capítulo 1 que el hombre fue la expresión cúspide o el clímax de la creación de Dios. Dios creó un ser al cual hizo conforme a su imagen y semejanza. El resto de sus criaturas, el resto de su creación, en ningún momento Dios dijo, hagámoslas a mi imagen y a mi semejanza, sino que fue cuando llegó y creó al hombre, al ser humano, fue que él expresó estas palabras. Por eso planteamos que el ser humano es el clímax de la creación de Dios, es la cúspide de la creación de Dios. El verso 26 nos presenta a Dios manifestando su pluralidad y dice, hagamos. Él no habla en singular, voy a hacer o hago al hombre a mi imagen, sino que usa un plural de majestad que algunos pues han llegado a plantear como algo que denota o transmite algo de su esencia divina, su pluralidad. La divinidad expresada en una pluralidad, hagamos, no se usa un singular, sino que se usa un plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero este pasaje es interesante porque cuando hablamos de vida comunitaria hay varias cosas que necesitamos explorar inicialmente para abordar este tema. Primera pregunta que nos plantearíamos al leer esos versículos del capítulo 1 de Génesis. ¿Qué significa? Que el hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Interesantemente, ha habido un gran debate a lo largo del tiempo. ¿Por qué el pasaje habla de imagen y semejanza? ¿Por qué no simplemente se dijo a la imagen de Dios? ¿Por qué se usa a la imagen conforme a la semejanza de Dios? ¿Será que Dios nos hizo como pequeños dioses? Bueno, el relato bíblico no está dando esa connotación. Sería un acercamiento incorrecto llegar y decir, aunque algunos en algún momento han llegado a plantear esas interpretaciones de que nosotros somos pequeños dioses, pero el texto no está diciendo eso. Dios no está diciendo que voy a ser a un Dios en pequeño, en miniatura. No, Dios está diciendo que nosotros somos
una copia suya. La pregunta es, ¿pero qué tipo de copia? Si Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿a qué se está refiriendo Dios cuando dice que somos imagen y semejanza suya? ¿Será que esos términos son sinónimos para hablar de lo mismo? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero también cuando leemos el pasaje, hay algunos detalles en el texto que nos llevan a preguntarnos qué significa que el ser humano, Dios le da la potestad, o sea, la autoridad de gobernar y sojuzgar sobre los otros seres creados y sobre la creación en general. ¿Qué implica eso? De que el hombre tenía autoridad para gobernar todo y sojuzgar todo. Inclusive el hombre, cuando leemos el relato de Génesis, se le da la autoridad para ponerle nombre a todas las bestias y a todos los animales del campo. Y Dios les dice, sojuzguen todo, sojuzguen todas las cosas, gobiernen sobre toda esta creación. Dios pone al hombre en ese huerto, en ese lugar especial, y le da una autoridad especial. ¿Qué significa haber recibido esa autoridad especial y qué implicaciones tiene eso para nosotros y cómo debemos de entenderlo? Pero hay una tercera pregunta que surge a la luz de esos 3 versículos que leímos en Génesis 1 del 26 al 28. ¿Qué implica la orden de Dios de que el hombre tenía que fructificar y multiplicarse? ¿A qué se estaba refiriendo Dios? ¿A qué se estaba refiriendo Dios cuando habla de fructificar? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica la idea de multiplicarse? ¿Y qué tienen que ver estas 3 preguntas con el hecho de hablar de la importancia de vivir en comunidad y en relación con otros? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explorar y examinar a la luz del pasaje y a la luz de algunos otros textos bíblicos que nos abordan este tema. Para contestar esas preguntas tendríamos que decir primeramente que cuando se plantea la idea de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, es que Dios puso en nosotros algunas características, algunas capacidades, cualidades especiales en nosotros. Y esas capacidades, habilidades que Dios puso en nosotros, nos convierten a nosotros, el ser humano, la raza humana, en representantes de Dios en medio de la creación. O sea, usted y yo, cuando Dios crea al hombre, pone a esos hombres en medio de ese hermoso lugar para que el ser humano fuese en medio de muchas otras cosas que Dios creó, porque Dios no solamente creó al ser humano, Él creó a los seres angelicales, Él creó todas las cosas, creó todo, creó a los animales, creó la naturaleza, creó todo lo que está a nuestro alrededor, lo que palpamos y lo que no palpamos, lo que vemos y lo que no vemos. Cuando se plantea la idea de que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, se plantea de que Dios puso en nosotros algo que nos permite ser representantes de Dios en medio de este mundo creado. El ser humano es un representante de Dios en medio de toda su vasta y maravillosa y hermosa creación. Por eso, cuando hablamos de imagen y semejanza, estamos hablando probablemente de 2 términos que son sinónimos. No necesariamente imagen es una cosa y semejanza es otra. Simplemente estamos planteando de que somos representantes de Dios. Qué tremendo privilegio el que Dios le dio al ser humano. Pero también Dios le dio, dice, autoridad para gobernar y sojuzgar. Esa potestad que Dios otorga al ser humano, al ser humano, al creado, a la cúspide de su creación, implicaba el ejercer dominio sobre todo. Y ejercer dominio implica administrar algo que se nos entrega para cuidarlo, para velar por él. Ciertamente Adán y Eva fueron puestos en el Edén y ellos empezaron a trabajar la tierra y a cuidar de aquel lugar
que Dios había provisto para ellos. Dios le da la autoridad para ejercer dominio, pero esa responsabilidad implica también, y ese privilegio implica una enorme responsabilidad, velar por todo aquel lugar hermoso donde Dios había puesto al ser humano. Dios entonces entrega la capacidad de ejercer dominio y ese privilegio tenía implícito una responsabilidad. Responsabilidad que todavía está sobre todo el ser humano. Lastimosamente nosotros los seres humanos no ejercemos esa administración de toda la creación de Dios como debería de ser. Más bien encontramos hoy en día gente que en lugar de preservar y de cuidar de la creación de Dios, la destruimos y no velamos por ella. Pero Dios le dio dominio y autoridad sobre todo lo que fue creado, para velar, para cuidar por ello. Pero dice también la Biblia en el texto que leímos que Dios le dio al hombre el mandato de fructificar y de multiplicarse. Y cuando hablamos de multiplicación, estamos hablando de que Dios tenía en mente de que el ser humano se multiplicase, de que hubiese descendencia, de que a partir de Adán y Eva naciesen sus hijos y a partir de allí pudiese haber una multiplicación de la raza humana. Y así como también el resto de las criaturas se iban a multiplicar, el ser humano también lo iba a hacer. Y cuando pensamos en multiplicación, cuando pensamos de seres humanos que iban a surgir de ese tronco común que era Adán y Eva, estamos pensando en seres humanos que se iban a relacionar, seres humanos que iban a tener interacción unos con otros, seres humanos que iban a interactuar diariamente y que iban a tener una convivencia en medio del jardín. Entonces, cuando Dios crea al ser humano, encontramos en el texto bíblico de que los seres humanos se relacionaban con Dios, tenían una comunión con Él. Dios andaba en medio del jardín y el ser humano, los seres humanos primero se relacionaban con Dios de una forma abierta y sin ningún tipo de limitación y problema. Y se suponía que el multiplicarse, llenar la tierra, implicaba que el ser humano iba a tener vínculos relacionales, no solo de parentesco, sino que esa relación mutua iba a permitir a la raza humana poder tener una convivencia continua y permanente. Es de allí que desprendemos que el ser humano fue criado para estar en relación con Dios, pero también fue creado para estar en relación los unos con los otros. Nosotros los seres humanos no fuimos creados para estar aislados, para estar metidos en una cueva y para estar pensando solamente en nosotros. Fuimos creados para relacionarnos con Dios, pero también fuimos creados para relacionarnos los unos con los otros. Qué interesante eso. El problema que se suscita es que dentro de ese propósito original de Dios, dentro de ese propósito claro y directo de Dios, no vivir bajo la voluntad de Dios, bajo el criterio del Dios de este mundo. Y conocemos la historia de Génesis capítulo 3. Conocemos la historia de Génesis capítulo 3 que nos pone en evidencia y que nos pone de manifiesto que el ser humano desobedece a Dios, se sale de la voluntad divina, decide operar bajo sus propios criterios y pautas y termina actuando y alejándose del propósito divino. Por eso es que segundo de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, lo cual es la imagen de Dios.
Cuando pensamos en esto, cuando vemos esto, nos logramos percatar y nos logramos dar cuenta que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres, de los que están perdidos, de los que no le conocen. Es por eso que aquellos que están en tinieblas no pueden ver ni entender el evangelio. Por eso necesitamos explicárselo, por eso necesitamos comunicarles la verdad y el plan redentivo de Dios. Pero el hombre sin Dios, sin Cristo y enemistado con Dios, sus ojos están cegados. Desde el momento en que el ser humano decide vivir bajo sus propios criterios y bajo su propia voluntad, sus ojos son cegados a la verdad. Y así vive el mundo sin Cristo, cegados a la verdad. Y por eso es que el problema del pecado vino a causar un profundo daño a la raza humana. No alteró la realidad de que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ese hombre que pecó fue un hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y el propósito no altera el propósito para el cual fue creado. Dios, dentro de sus planes originales, quería relacionarse con el hombre. Y es por eso que el hombre pecador que escucha el mensaje redentor y de esperanza en Cristo Jesús, el propósito de Dios de que escuche ese mensaje es que se reconcilie con Dios, se reconcilie con su creador y pueda restaurar esa relación que fue rota con aquel que le creó. Pero ese hombre que hoy está en pecado y alejado de Dios, la realidad es que fue creado a la imagen y semejanza de su creador. Y Dios tenía un propósito con él, que el pecado lo ha distanciado de Dios y ha roto su comunión con Dios. Ciertamente es así. Este problema del hombre es el que le lleva a pensar que puede vivir de forma autónoma a Dios. El pecado y la desobediencia hace que el hombre se aísle y viva a su manera. Dios no es el centro de su vida, Dios no es el centro de su caminar, y por eso vemos al hombre pecador viviendo a su manera, dominado por el pecado, controlado por el mal y queriendo vivir de forma autónoma a Dios e inclusive de forma autónoma a otros y autónoma de la creación misma. Por eso es que el pecado vino a causar un profundo daño en el corazón del hombre. El pecado es el que nos lleva, y la maldad inherente en el ser humano pecador es la que nos lleva a pensar y a considerar la posibilidad de que podemos vivir separados y podemos vivir a nuestra manera, que Dios no tiene que ver nada en nuestras vidas y mucho menos relacionarnos con otros. Y por eso es que usted encuentra muchos seres humanos considerando vivir su vida a su manera, muchas veces desinteresados de lo que sucede a su alrededor, desinteresados de Dios, desinteresados de todo aquello que tiene que ver con lo eterno y con lo espiritual, e inclusive desinteresados de cualquier tipo de relación con otros. Y si tiene algún tipo de relación con otros, siempre se va a dar bajo los parámetros de la maldad y del pecado. Me uno a otro para pensar el mal, me uno a otro para hacer lo malo, me uno al otro para tratar y operar bajo el ámbito de la maldad y del pecado. Ese es el problema que generó el pecado. Ese hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que se le dio autoridad y la capacidad de administrar y gobernar la creación. Ese ser que se le dijo que se multiplicara, que estaba en una relación perfecta con Dios y en relación con otros, y que Dios quería que se relacione con otros, ahora por razón del pecado, quiere vivir independiente, quiere vivir distante y alejado de Dios. Mire, una de las principales amenazas para la relación del ser humano con Dios y los demás es la autonomía, es el pensar que puedo vivir separado de Dios y de los vínculos con los demás. Yo no necesito de nadie.
Y esa es una frase común que usted escucha en algunas personas. Una frase que lleva a mucha gente a decir, "Pues, yo no necesito de nadie. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. A mí nadie me tiene que decir cómo tengo que actuar en este mundo. A mí nadie me tiene que determinar el rumbo que debo de seguir en la vida. A mí nada, yo no necesito que nadie venga a consolarme porque yo puedo controlar mi vida. Yo estoy en control de todo". ¿Eh? El ser humano afectado por el pecado y que se deja controlar por el pecado quiere vivir en autonomía. Puede hablar de Dios, puede tener en su boca en algunos momentos la frase, ay Dios mío, o la expresión, si Dios quiere. ¿Cuánta gente allí afuera que no conoce a Dios usa esa frase constantemente? Cita a Dios, menciona a Dios, pero vive totalmente separado y ajeno de Dios. ¿Cuántas veces nos relacionamos, el ser humano en general se relaciona con otros, pero simplemente por interés? ¿Por qué provecho saco de mi relación con otros? Simplemente para ver qué puedo obtener, qué beneficios obtengo, pero ni me interesa la convivencia con los demás. Uno de los principales problemas del ser humano afectado por el pecado es que queremos vivir de forma autónoma y aislados de los demás. Pero ese no era el diseño original de Dios. El diseño original de Dios era a un hombre y a una mujer que se multiplicaban en medio del jardín, que estaban en relación con Dios y estaban en relación entre ellos, que administraban la creación y que eran los representantes de Dios en medio de ese mundo perfecto. Pero el pecado vino a dañarlo todo, vino a dañar esa imagen. Y por eso esa imagen y semejanza de Dios que Dios ha puesto en todos los seres humanos ha sido deteriorada por el pecado. Y por eso es que usted escucha en algún momento a algunas personas decir, yo no necesito de nadie. Y aun cuando hay gente que no dice, yo no necesito de Dios, sus acciones y su comportamiento ponen en evidencia que quieren vivir ajenos de Dios. Cuando tomamos decisiones en la vida, cuando hay momentos determinantes donde tenemos que tomar ciertas decisiones y no consideramos para nada a Dios y lo que Dios pudiese considerar y simplemente nos vamos por nuestra propia opinión, allí usted está viviendo de forma autónoma de Dios. Cuando usted, en lugar de buscar la voluntad de Dios en todas las cosas, hay momentos que llega y dice, yo voy a hacer las cosas a mi manera. A mí nadie me tiene que decir, ni el pastor, ni ningún líder en la iglesia me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer a mi manera. Usted simplemente está tratando de actuar de forma autónoma. Aquellos que muchas veces Dios pone a su alrededor para guiarle, para aconsejarle y para dirigirle en medio de su caminar diario. Allí se refleja que muchas veces queremos vivir de forma autónoma. ¿Qué se necesita para vivir una vida en comunidad fructífera y saludable? En una relación correcta con Dios y también con nuestro prójimo, necesitamos aprender a vivir en comunidad. Aquellos que hemos sido redimidos y rescatados de nuestra condición de pecado, aquellos que hemos sido rescatados de nuestra maldad, aquellos que hemos sido rescatados de nuestra condición de pecado, necesitamos vivir en comunidad y en relación, primeramente con Dios y en segunda instancia con los demás, con aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, e inclusive aprender a vivir en comunidad con aquellos que forman parte de nuestra sociedad, porque tenemos que aprender a vivir en sociedad inclusive con la gente que está allá afuera y que no conoce a Dios. Nosotros no somos seres, aquellos que somos discípulos del Señor, que nos metemos en una burbuja y nos aislamos del mundo, de la gente y de las personas que nos rodean, porque cuando eso sucede, amados hermanos, entonces lo que se está poniendo en evidencia es que usted quiere vivir en autonomía, aislado de todos los demás y del propósito de Dios. Y Dios no quiere eso para nosotros.
Dios está queriendo que aprendamos a vivir en comunidad. Mire, estos tiempos de pandemia, estos tiempos de crisis pandémica y todo lo que hemos estado pasando y experimentando ya prácticamente por 2 años, todavía ha acrecentado en muchos la idea de que puedo vivir solo, y nos estamos creyendo esa idea en nuestra mente de que yo no necesito reunirme, o yo no necesito llamar a mi hermano, o yo no necesito relacionarme con los hermanos de la congregación. Entonces ni siquiera agarro un teléfono para llamar o enviar un mensaje o saludarme con alguien de la congregación y preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo marcha todo, cómo está tu vida. Muchas veces nos aislamos del mundo, nos aislamos de la gente, nos aislamos de las personas. Esa es una forma de accionar la autonomía, aislarnos de Dios muchas veces, aislarnos de nuestra relación con otros, pero nosotros no fuimos criados para eso. Y es por eso que la pandemia ha puesto en manifiesto, lamentablemente, cómo nos cuesta relacionarnos, cómo nos cuesta fortalecer vínculos relacionales a través de una llamada de video. Mire, hoy en día usted y yo no podemos llegar y decir que no tenemos medios para comunicarnos. Ya usted y yo no tenemos que hacer una hoguera, una fogata en el patio de la casa y enviar señales de humo, como hacían los antiguos. Usted y yo tenemos dispositivos que nos conectamos en un momento, hablamos, nos saludamos, compartimos con una facilidad increíble. Manejamos muchas veces la tecnología, pero no tomamos tiempo para acercarnos a la gente. Muchas veces inclusive estamos esperando que los demás sean los que me llamen, cuando necesitamos cambiar esa actitud y empezar nosotros a contactar a los demás. Fuimos creados para vivir en comunidad y relacionarnos con Dios y con los demás. Nosotros no fuimos creados para estar en una cueva aislados del resto de los seres humanos. No, fuimos creados para tener relaciones fructíferas. Es por eso que usted y yo podemos descubrir en el libro de Santiago varias cosas, varios asuntos que nos hacen meditar en qué es lo que se requiere para tener relaciones que florezcan, relaciones con Dios y con los demás que puedan florecer y que nos permitan poder crecer. Y quiero compartirlas con ustedes. Una de ellas está en Santiago, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Y quiero que lo busquen en sus Biblias. Santiago, capítulo 2, versículo del 1 al 13, dice de la siguiente manera, y leo para ustedes. Llega y dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos del buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplid la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos.
porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, nos damos cuenta que Santiago, probablemente el primer documento que se escribió en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, nos plantea algo interesante. Para poder tener relaciones comunitarias fructíferas y saludables, nosotros tenemos que aprender a no tener relaciones parcializadas, no hacer distinción de personas, es lo que plantea este pasaje de la Escritura. Y cuando pensamos en no hacer distinción de personas, se nos pone un ejemplo en Santiago, capítulo 2, del 1 al 3. Alguien entra a la comunidad de fe donde está reunida la comunidad de creyentes y tenemos un trato selectivo con algunos y tenemos otro trato con otros, y a uno lo tratamos de una manera benevolente y les tiramos la alfombra y lo hacemos entrar y le damos todos los beneficios de nuestro culto, mientras que a otro, que tal vez su apariencia no es la adecuada, lo menospreciamos y lo sentamos allá a un lado y decimos, quédate ahí sentado y no hables mucho, ni te acerques, ni te muevas. Eso es ser parcializado. Y el enfoque de Santiago es que cuando hacemos eso, nosotros estamos haciendo distinción de personas. Cuando nosotros vemos el tema de hacer distinción de personas, hoy en día, y tratamos de mirar un poco la aplicación a nuestro contexto de un pasaje como esto, nos damos cuenta de que hoy prolifera tremendamente en medio de nosotros el hacer distinción por temas de raza. ¿Cuántas veces no escuchamos, inclusive en ciertos círculos evangélicos, hablar de este tema? He escuchado hace unos años atrás, hablando un poco del tema a ciertos líderes de algunas organizaciones, y no cito nombres ni lugar, que hablaban sobre el tema de la membresía que se reunía en su iglesia, de la cantidad de gente que llegaba, de las personas que llegaban, y uno de los comentarios que escuché en medio de la conversación, yo no estaba haciendo parte, simplemente estaba cerca y las antenas se me pararon para escuchar la conversación, y en medio de escuchar el diálogo, uno de los planteamientos de una de las personas que estaba hablando allí era que las personas que se reunían allí eran gente de clase alta. Y toda la gente que se reunía en ese lugar eran personas blancas, de raza blanca. Y empezó a decir todos los trasfondos europeos, norteamericanos y gente de distintos trasfondos, pero todos de raza blanca. Y cuando yo escuché ese comentario, yo inmediatamente llegué y me dije, ¿qué tiene que ver si en tu iglesia o en la congregación que presides hay personas de distintos trasfondos raciales? ¿Para qué yo tengo que mencionar que todos son de raza blanca? ¿O es que eso es un plus para la iglesia? Llegar y decir que las personas de raza blanca eran personas de un nivel superior al resto de nosotros, los seres vivientes, algunos de nosotros criollos, mestizos, mulatos, morenos, amarillos o de otras razas. Ese tipo de comentario no venía al caso. Es que acaso la congregación que precedía a esa persona era una congregación que tenía mayor categoría o rango por tener a un segmento racial particular. Ese tipo de comentario no venía al caso. Eso es un comentario tremendamente cargado de prejuicios, tremendamente discriminatorio. Y aunque no estábamos hablando en contra de otros grupos raciales,
De una forma indirecta estoy diciendo de que yo sí tengo gente de este nivel y de esta categoría y no tengo gente de otros niveles sociales de la sociedad. Hacemos distinciones muchas veces por temas de raza, de trasfondo social, de condición económica, de preparación académica. Hacemos roscas, como decimos aquí en nuestro contexto panameño, entonces nos unimos con aquellas personas que sí tienen una preparación académica como la mía, pero aquel que no la tiene, con aquel sí guardamos distancia, con ese no nos acercamos a hablar, con aquella persona que es de cierta clase social, pues no me acerco porque no es de mi nivel. Y muchas veces decimos, bueno, es que el tema de las clases, eso se da en otros entornos. Si hablamos de la India y planteamos que allí hay distintas castas y distintos estratos sociales y se hace una segmentación muy radicalizada, pero en nuestros entornos muchas veces también se hace. Cuando estamos tan cargados de prejuicios, amados hermanos, y nos parcializamos de esta manera, nos damos cuenta de que nosotros no estamos fomentando la vida en comunidad. Es que la vida en comunidad no tiene que ver si en el entorno donde nos reunimos hay gente de cierta connotación racial o de otra, o de cierto trasfondo social o clase social, alta, baja, media, o lo que sea, o clase económica o académica. Sabe, cuando nosotros tenemos ese tipo de prejuicios y actitudes discriminatorias, ponemos en evidencia un problema de fondo. Un problema que tiene que ver con el corazón del ser humano. Porque el corazón del ser humano, afectado por el pecado y por la maldad, hace ese tipo de distinciones. Y podríamos agregar un cúmulo mayor de temas que podríamos poner allí por los cuales muchas veces hacemos distinción con personas. Muchas veces hacemos distinción de personas por gustos que una persona tiene, y como a mí eso no me gusta, o cierto gusto o hobby particular a mí no me agrada, muchas veces llegamos y decimos, no, yo con esa persona no me junto porque esa persona tiene ciertos gustos que para mí no son aceptables. Y hacemos distinción. Por eso, amado hermano, cuando el escritor de este libro, Santiago, nos plantea este tema, llega y nos dice que una vida comunitaria saludable es aquella donde nos relacionamos sin importar este tipo de temas. Usted y yo nos podemos relacionar abiertamente, no importando nuestra clase social, no importando nuestra capacidad económica o nuestra preparación académica. Y nos relacionamos abiertamente. Entonces, yo puedo acercarme a cualquier tipo de hermano o hermana en medio del entorno de la iglesia e interactuar abiertamente y sin problema, porque este tipo de situaciones no están allí, no son un impedimento para mí para poder vincularme con las personas que están a mi alrededor. Pero ¿cuántas veces este tipo de realidades están presentes en nuestros entornos, inclusive eclesiásticos? Eso no nos permite relacionarnos. Si ya como seres humanos nos cuesta en ocasiones y tenemos la tendencia a querer ser autónomos, muchas veces si estamos cargados de algún nivel de prejuicio de este tipo, entonces al final se incrementa esa actitud de no relacionarnos con la gente. Yo no sé, y creo que lo he comentado en algunos momentos, muchas veces en nuestro entorno. A mí me ha tocado ver, y lo he mencionado en otras ocasiones, a personas que cuando usted comparte o dice en qué sector de la ciudad vive, y la gente llega y toma cierto tipo de actitudes contigo porque usted vive en una barriada que es de clase baja, o la situación de delincuencia o la situación social es una situación compleja y tenemos la tendencia a segregar y a marginar muchas veces a las personas por ese tipo de situaciones. Y muchas veces usted ve eso inclusive en ciertos entornos.
Entonces vemos a hermanos dentro de la congregación llegar y decir, fulanito de tal viene de tal barriada y está llegando a la iglesia. Y usted ve allí de una forma muy sutil a papá y a mamá decirle a los hijos, tengan cuidado, no se junten con ese hermanito. O no se acerquen mucho porque viene de esa barriada, tengan cuidado. Entonces, son situaciones que ponen de manifiesto situaciones de prejuicio y actitudes que controlan nuestro corazón que por lo general lo que hacen es separarnos de la gente. Necesitamos aprender a no hacer distinción de personas. Necesitamos aprender a mantener una comunión abierta entre nosotros. Cuando aprendemos eso, nos relacionamos sin distinción, sin problema, por razón de estos temas. Segundo aspecto que quiero tratarle, que está en el libro de Santiago, capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Y quiero que busquemos ese texto por un momento. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al versículo 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento, el mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué interesante este pasaje de la Escritura, porque este texto de Santiago 2, verso 14 al 16, cuando hablamos del tema de la necesidad de vivir en comunidad, nos plantea que como comunidad de fe y como discípulos del Señor requerimos no solamente pensar en nuestros intereses, en los intereses propios, sino también en pensar en los intereses de los demás. No solamente velar por lo mío, sino también velar por lo de los demás. Y Santiago lo enfoca desde la perspectiva de las obras y de la fe. Las obras son presentadas por Santiago como acciones que son el resultado de una fe genuina. Desde la perspectiva de Santiago, las obras son aquellas cosas que hacemos como el resultado de la fe que profesamos. Aquellos que profesamos una fe en Cristo y que hemos puesto nuestra confianza en Él, tenemos que manifestar que ciertamente hemos creído en el Salvador, que ciertamente hemos experimentado redención, que ciertamente hemos experimentado salvación. Pero esa fe que tenemos ahora en su Hijo y que nos permite tener vida y comunión con Dios, es una fe que tiene que accionarse a través de nuestras obras. O sea, la fe no es un concepto abstracto que tengo en mi mente. La fe no es un concepto abstracto que digo tener. Yo soy un hombre o una mujer de fe.
yo he puesto mi fe en Cristo. No, la fe es algo concreto que se manifiesta, que debe de manifestarse en todo lo que yo hago. La fe tiene que ir acompañada de obras y de acciones. Mire, muchas de de las culturas alrededor del mundo, muchos de los estudios sociológicos que se han hecho a lo largo del tiempo, hablan de que hay muchos entornos culturales que llamamos sociedades individualistas. Y hay muchas sociedades en nuestro planeta que son muy dadas al individualismo. Y hay otras sociedades que llamamos sociedades colectivas, que somos dados más a la colectividad. Por lo general, nosotros los latinoamericanos somos mucho más dados a ser una sociedad colectiva. ¿Por qué razones? Bueno, porque para nosotros es común tener una interacción con nuestro círculo cercano de personas. Un ejemplo, usted ve en nuestra América Latina que por lo general usted ve vínculos muy cercanos de padres con hijos, de hijos con nietos. Entonces usted ve que papá tiene la casa y detrás de la casa viven los hijos y alrededor del terreno viven los nietos que se casaron y todos tienen una comunión. Nos reunimos los fines de semana en las casas de los abuelos, tenemos un tiempo de interacción. Somos una sociedad de corte más colectivo. Hay otras sociedades, como algunas sociedades anglosajonas, que tienden más al individualismo. Para nosotros es incomprensible esa idea que se da en algunas sociedades del norte, donde los hijos después de cierta edad ya se independizan, se van de la casa, alquilan su propio cuarto, empiezan a vivir su vida totalmente independizados ya de sus padres. Para nosotros los latinoamericanos eso es extraño. Más bien, en ocasiones en nuestros entornos tenemos hijos solteros que están en casa, son hijos de 25, 30 o 40 años y todavía están en casa de papá y de mamá, porque nosotros no somos una sociedad marcada por el individualismo. Pero el individualismo es un problema del ser humano. El individualismo es una característica que está en nosotros y que muchas veces se convierte en un problema fuerte en medio de nuestros entornos culturales, que nos lleva a ciertos excesos. En ocasiones, a pesar de que somos sociedades marcadamente, por lo menos nosotros los latinos, colectivas, en ocasiones quiere salir a relucir nuestro individualismo, nos aislamos de la gente, nos separamos de las personas, tratamos de desenvolvernos dentro de nuestro círculo de actividades y muchas veces nos desconectamos de los demás. Nos desconectamos de lo que está pasando con la familia Zamudio, con la familia Mariscal, o con la familia Vindas, o con la familia Morán, y simplemente, ¿y qué sabe? Yo no sé, la verdad no sé cómo estarán. Y nos desconectamos porque nos metemos en nuestra dinámica de vida, de actividades, de responsabilidades, de trabajo y un cúmulo de cosas, y cuando nos damos cuenta, estamos aislados. Nos separamos de la gente y no sabemos qué está pasando con ellos. Pueden estar pasando tiempos de dificultad, pueden estar pasando tiempos de angustia, de aflicción y al final de cuentas nosotros simplemente estamos allá al margen de lo que puede estar sucediendo con ellos. Esa es una tendencia del ser humano. La tendencia a individualizarnos, la tendencia a aislarnos de la gente, a aislarnos del mundo, a aislarnos de los hermanos y si cuando nos aislamos, dejamos de poner y accionar la fe en la cual vivimos. Y simplemente no opero bajo esos parámetros. Vivo a mi manera. Vivo bajo mis propios criterios. Vivo bajo mis propias pautas. Y eso es un problema. Cuando usted y yo velamos solamente por mis propios intereses, porque me interesa estar bien, porque me interesa que las cosas funcionen para mí, ¿qué puede estar sucediendo con los demás? Bueno, allá ellos que vean qué hacen con su vida. Entonces, una de las cosas para poder vivir en comunidad
es aprender a relacionarnos, a romper un poco con ese esquema de aislamiento que la pandemia nos ha llevado a intensificar más. Bueno, si no nos podemos ver presencialmente, pues llamémonos. Si no nos vemos todas las semanas, hagamos algún tipo de contacto. Y de alguna forma, hoy la tecnología nos facilita ese tipo de cosas. No perdamos la interacción con los demás, porque cuando fomentamos este tipo de cosas en nosotros, nos convertimos en islas. Nos convertimos en islas. Qué doloroso es, amados hermanos, cuando le toca a uno escuchar a personas que a lo largo llegan a ciertos momentos de su vida, ya mayores de edad, que llegan y dicen, yo no sé por qué a mi edad, ya anciano, estoy en mi casa, nadie me llama, nadie me visita, pero no se dieron cuenta que en su época de juventud, en su época de ser gente madura, simplemente se aislaron, no se preocuparon por la gente, nunca interactuaban con los hijos, vivían desconectados del resto de su familia y llegan a algún momento de su vida diciendo, ¿y por qué será que la gente no me llama? ¿Y por qué será que la gente se olvidó de mí? ¿Y por qué será que la gente no interactúa conmigo? Pero bueno, es que lo que usted sembró toda su vida fue aislamiento, una actitud totalmente individualista que lo llevó a separarse de las personas. Y la gente interpretó, esta persona no quiere saber de nadie. Y cuando llegó a su edad adulta, la gente que lo conoce simplemente llega y dice, bueno, ese es un cascarrabias que quiere estar solo y que no quiere saber de nadie, porque eso fue lo que transmitimos. Nunca pusimos a operar nuestra fe, nunca accionamos nuestra fe, nunca fuimos gente de estar ahí alrededor con las personas, de poner de manifiesto lo que Dios hizo en nosotros, de estar en contacto con la gente. Dios no nos ha llamado a ser personas autónomas, que nos aislamos de los demás. Dios nos está llamando a ser personas que estamos conectadas con la gente a nuestro alrededor. Tercer concepto que le quiero compartir, Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12, hablando de una vida en comunidad. Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12, dice la escritura de la siguiente manera: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad pues también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Mire, para poder vivir una vida en comunidad, tenemos que aprender a edificarnos unos a otros con lo que hablamos.
Y Santiago lo enfoca desde la perspectiva de la lengua, de lo que hablamos. Y plantea que la lengua es un pequeño miembro que puede generar un profundo daño si la utilizamos mal. Y por eso es que Santiago plantea que de una fuente no pueden salir dos tipos de agua, o sale agua buena o sale agua mala. O salen cosas que bendicen o salen cosas que no bendicen. Y desde esa perspectiva, Santiago plantea la necesidad de aprender a controlar nuestros impulsos. Y aunque la lengua es un miembro que cuesta refrenarlo, porque la lengua siempre está allí en movimiento y está queriendo decir cosas y está queriendo proferir cosas que muchas veces no edifican, libramos una lucha. Y la perspectiva de Santiago es que necesitamos aprender a controlar nuestros impulsos y nuestra lengua, lo que hablamos y lo que decimos. Mire, el uso de las palabras y lo que sale por nuestra boca puede causar tremenda bendición y edificación en las personas que están a nuestro alrededor, o pueden dañar. Y es por eso que en gran medida el planteamiento de Santiago va en esa dirección. Necesitamos aprender a edificar. Es que no debe de ser así, no podemos dejarnos controlar por nuestra lengua que dice cualquier tipo de cosa o cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de planteamiento hacia el hermano, hacia la hermana o hacia las personas que están a nuestro alrededor. Debemos de procurar que nuestra boca comunique y exprese y de allí salgan palabras que generen y produzcan bendición, que traigan vida a los que están. Edificamos una comunidad y desarrollamos una vida en comunidad saludable cuando aprendemos a bendecir con nuestros labios. Somos y debemos de ser una fuente de bendición que da aliento y ánimo a lo que está a nuestro alrededor. Y mi pregunta es, ¿con cuánta frecuencia usted está comunicándose con sus hermanos y con sus hermanas para bendecirles, para darles un versículo bíblico y animarles en la fe en medio de algún tiempo difícil por el cual puedan estar pasando? ¿Qué es lo que está saliendo por nuestra boca? ¿Qué es lo que está saliendo por nuestros labios cuando nos enteramos de alguna situación compleja que está viviendo el hermano? Lo primero que hacemos es empezar a conjeturar cosas de qué será lo que está haciendo mal, qué será lo que está sucediendo con él, por qué le está sucediendo esto, y empezamos a maquinar en nuestra mente un montón de cosas, y al final de cuentas lo que sale de nuestras bocas son cosas que no edifican a nuestro hermano o a nuestra hermana. En lugar de contactarle, de llamarle, de bendecirle, de animarle, de darle palabras de aliento para que en medio de sus circunstancias pueda salir adelante. Yo creo que necesitamos en medio de los tiempos que vivimos ser una comunidad que procura edificarse. ¿Cuánto necesitamos escucharnos los unos a los otros? Pero no espere que alguien lo haga con usted. Hágalo usted. No espere que sean los demás los que respondan y se acercan a usted, sino que hágalo usted. Fomente esa actitud permanente y constante de acercarse a las personas y darle palabras de ánimo y de aliento. Procure y tome la iniciativa. No espere que otros tomen la iniciativa. Fomentemos esa práctica en nosotros, porque eso va a hacer que nuestra vida comunitaria crezca y sea saludable, a pesar de la pandemia, porque la pandemia no nos puede limitar para acercarnos. La pandemia no nos debe limitar para tener interacción entre nosotros. Aprovechemos los recursos que nos da la tecnología para estar en contacto y saber cómo están marchando las cosas, para darnos palabras de aliento y de ánimo. Usted es una fuente de agua que puede bendecir la vida de las personas que están a su alrededor. Y antes que hacer críticas, antes que levantar juicios, antes que hacer comentarios que no van a edificar, animémonos unos a otros.
Alentémonos los unos a los otros permanentemente. No espere que otros lo hagan. Hágalo usted. Tome un espacio de tiempo cada día para acercarse a las personas dentro de nuestra comunidad de fe y edifiquémonos unos a otros, e inclusive hágalo con las personas alrededor suyo, inclusive con aquellos que no conocen del Señor, porque yo le aseguro que en medio de toda esa actitud que usted y yo podemos fomentar, vamos a ver a personas interesadas en escuchar el evangelio por razón de la actitud que usted y yo fomentamos como creyentes y como hijos de Dios. Por último, le menciono este cuarto aspecto para poder tener una vida comunitaria sólida y saludable. Santiago 3, del verso 13 al versículo 18. Santiago capítulo 3, del versículo 13 hasta el versículo 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué hermoso pasaje de la Escritura. Santiago plantea y llega y dice que para fomentar una vida comunitaria saludable entre nosotros, requerimos vivir conforme a la sabiduría divina. Y aquellos que determinan vivir bajo la sabiduría divina no abren espacio en su vida a la disensión, a la contienda, a las situaciones de tensión para con aquellos que están a su alrededor. Y si en algún momento hay diferencias entre nosotros y situaciones entre nosotros por X o Y razón, usted procura mantener una buena conducta acorde con la sabiduría que procede de Dios. ¿Y cómo es esa sabiduría que procede de Dios cuando tengo diferencias con mi hermano? Cuando tengo situaciones complejas con aquellos que formamos parte de la comunidad de fe, antes de hablar, de señalar, de cuestionar, de atacar, de empezar a entrar en cuestionamientos y en una diatriba de palabras que no nos van a edificar mutuamente, yo voy a procurar buscar la justicia y la paz entre nosotros. Yo voy a procurar, porque los que operamos bajo la sabiduría divina no nos dejamos dominar por el enojo, por la inconformidad, por los desacuerdos, sino que procuramos resolver la situación de la forma apropiada. Pareciese que Santiago llega y plantea: no sean sabios en su propia opinión. Por eso el planteamiento que hace en el primer versículo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si usted se considera sabio y entendido, muestre con su conducta que realmente lo es. Entonces, si tengo diferencias con mi hermano, si hay algunas situaciones que se han generado y alguna situación que se ha dado entre nosotros, bueno, yo lo que voy a propiciar es tratar de buscar la manera de alentar la paz entre nosotros. Porque el que vive conforme a la sabiduría divina va a ver frutos de justicia y de paz. Y va a procurar estar en paz con todos los hombres, como dice el libro de Romanos. Vamos a procurar estar en paz con todos aquellos que nos rodean. Entonces, necesitamos procurar y no atesorar en nosotros elementos dañinos en nuestro corazón para poder ser una comunidad que alienta una vida
y una relación fructífera entre nosotros, nosotros no podemos permitir que ningún elemento dañino nos afecte. Si usted tiene una situación que le está incomodando con un hermano, lo mejor que usted puede hacer es llamarlo y dialogar. Y como hijos de Dios y como discípulos de Cristo, poder exponer aquellas situaciones que nos están generando inquietud y procurar resolver esa situación conforme a la sabiduría divina y conducirnos acorde con la paz y la unidad que Dios quiere de nosotros. Entonces, vivir en comunidad no significa estar eximidos de problemas, no significa estar eximidos de dificultades, no significa que vamos a estar eximidos de diferencias, significa que nosotros aprendemos a manejar nuestras diferencias. Aprendemos a manejar con sabiduría y entendimiento, inteligencia, cualquier situación que se puede estar dando entre nosotros. Por eso, aquellos que convivimos en medio del cuerpo de Cristo y de la iglesia, tenemos que aprender a buscar los mecanismos acordes para resolver nuestras situaciones entre nosotros. Y no manejarnos y permitir que el enojo, la discordia, la contención dañen nuestro corazón. Que al final de cuentas, un corazón dañado lo que hace es que no nos permite estar en una relación correcta con Dios ni con los demás. Así que queremos ser una comunidad de creyentes que alentamos, que propiciamos y que procuramos en todo sentido vivir una vida comunitaria tal y como Dios la desea. Claro que sí, necesitamos fomentar esto que hemos hablado en el día de hoy. Necesitamos, amados hermanos, dejar esa actitud de autonomía que muchas veces me lleva a decir, tengo problemas con mi hermano, pero yo no le voy a hablar. Yo no quiero tratar esa situación con él. La autonomía nos lleva a decir, no, que yo no voy a acercarme porque él es el que tiene que venir a pedirme perdón. La autonomía nos lleva a pensar, no es el problema, es el otro, no soy yo. Pero cuando vivimos en comunidad, aprendemos a relacionarnos con los demás. Cuando vivimos en comunidad, aprendemos a edificarnos con las palabras. Nos edificamos, las palabras que salen de nuestras bocas bendicen. Antes de usar palabras que van a destruir o van a causar daño al corazón de alguien, voy a procurar tener palabras de bendición para con aquellos que me rodean. Tercero, necesito, y para ser una comunidad que fomenta esa vida comunitaria necesaria, no solamente voy a pensar en mí, voy a pensar en los demás. Voy a pensar en las necesidades y las circunstancias que otros están pasando. Para tener una vida comunitaria saludable, necesitamos relacionarnos sin ser parcializados. Nosotros no somos una comunidad que hacemos distinto de categoría social, de raza, de trasfondo académico o de preparación. Para nosotros eso no es trascendental. Y gloria a Dios que entre nosotros tenemos gente de todos los estratos sociales, de toda la condición económica y de todos los niveles académicos. Y podemos relacionarnos y somos una mezcla hermosa de razas, de mestizajes, que estamos reunidos como comunidad para adorar y bendecir el nombre del Señor. Cuando somos gente autónoma, empezamos a hablar cosas indebidas que no edifican. Cuando estamos cargados de autonomía, estamos haciendo distinción y categorizamos personas. Cuando estamos cargados de autonomía, velamos por lo de nosotros y nos olvidamos lo de los demás. Cuando estamos cargados de autonomía en nuestras vidas, amados hermanos, nos olvidamos de la vida en comunidad y nos interesamos por lo nuestro. Dios no quiere eso. Dios quiere que podamos fomentar entre nosotros. ¿Cuánto más va a durar esta circunstancia de pandemia? No sabemos. Pero no va a ser una limitante para nosotros como comunidad de fe el relacionarnos. Alentemos eso. Sigamos buscando todo tipo de medio para propiciar,
para fortalecer nuestra relación con Dios y nuestra relación con otros, que nos vamos a reunir presencial o digitalmente para adorar a Dios. Reúnase por los medios que sean. Si vamos a estar conectados personalmente porque nos estamos viendo, o lo vamos a estar haciendo por los medios tecnológicos, pero conectémonos. Hagámoslo, propiciemos eso, caminemos juntos. Somos una comunidad de fe que Dios quiere que redoblemos esfuerzos en nuestra vida comunitaria, no importando las circunstancias. No importando las circunstancias que podamos estar viviendo en el presente o que pudiesen venir en el futuro. Que el Señor nos ayude a ser una comunidad de fe que vive para la gloria y honra del Señor. Oramos a nuestro buen Dios en este día. Padre amado, gracias. Señor, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos en este día. Damos toda la gloria a tu nombre. Señor, tú nos llamas a vivir de forma comunitaria. Vivir en comunidad no es fácil, porque nosotros los seres humanos, que muchas veces nos vemos inclinados a la maldad, tenemos la tendencia al individualismo, tenemos la tendencia a pensar en nosotros, tenemos la tendencia a señalar, a criticar, tenemos la tendencia a velar por lo nuestro, Padre. Parece que esa naturaleza caída muchas veces quiere salir a relucir y mostrarse en medio de nuestras vidas. Ayúdanos a que prevalezca en nosotros una actitud de convivencia, de amor, de acercamiento, de interacción, que a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, tú nos ayudes a entender que fuimos criados para estar en relación con Dios y en relación unos con otros. No fuimos criados para vivir separados de Dios ni separados del resto de la sociedad. Somos seres sociales, somos seres que necesitamos fomentar vínculos con los demás. Somos seres que necesitamos la comunicación, la interacción, pero queremos tener una interacción dentro de los parámetros espirituales correctos y adecuados. Ayúdanos, Señor. Perdónanos si en algún momento, por una u otra razón, nos aislamos. Nuestra tendencia natural y humana de aislarnos y de separarnos de los demás y pensar solamente en lo que me atañe a mí. Y nos olvidamos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Padre amado, ayúdanos. Ayúdanos a entender la necesidad de fortalecer nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con los demás. Ayúdanos a vivir de esa manera. Queremos darte la gloria. Queremos bendecir tu nombre y queremos alabarte con todo nuestro corazón. Padre amado, queremos entonar este canto y queremos hacerlo para exaltar tu nombre. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer